Buenos días, compañeros y compañeras. Licenciado, nosotros somos el grupo número 2 de la sección A de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría en el curso NIF 2, el cual el grupo está integrado por su servidora Jessica Stephanie Pérez Martínez, Elías Eduardo Morales García y Natalia Azucena Ruiz Barrientos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la parte teórica de la NIC número 12, que trata sobre la forma en que las empresas deben de reconocer dentro de sus estados financieros el impuesto a las ganancias. Pero, ¿qué es el impuesto a las ganancias? Este término incluye todos los impuestos que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición, así como también otros tributos como retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria o asociada sobre las distribuciones de la entidad que informa. Cabe resaltar que el objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias, teniendo en cuenta que el principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras, como lo son la recuperación o liquidación en el futuro del importe en libros de los activos o pasivos que sean reconocidos en el estado de situación financiera de la entidad, y las transacciones y otros sucesos de periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Como bien sabemos, esta NIC se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias. Dentro de la NIC número 12 se encuentran los siguientes términos o definiciones que debemos de tener en cuenta al momento de su aplicabilidad. Ganancia contable. La ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. La ganancia contable la podemos encontrar en el estado de resultados, que sería la ganancia antes de impuesto. Tenemos la ganancia fiscal o pérdida fiscal. Es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre las que se pagan o se recuperan los impuestos a las ganancias. Gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente. Es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Pasivo por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporarias imponibles. Activo por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Esto que esté relacionado con diferencias temporarias deducibles, compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, y compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o ya sea de un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles o diferencias temporarias deducibles. Cuando estamos hablando de diferencias temporarias imponibles, hablamos de aquellas diferencias temporarias que den lugar a cantidades imponibles al determinar ya sea una ganancia o una pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, y cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Y cuando hablamos de las diferencias temporarias deducibles, hablamos de aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Base fiscal.
La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Base fiscal de un activo y base fiscal de un pasivo. Cuando hablamos de la base fiscal de un activo, decimos que es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro. Cuando recupere el importe en libros de dicho activo, si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo se irá igual al importe en libros. Como por ejemplo, un préstamo concedido por la entidad tiene un importe en libros de 100, el reembolso del préstamo no tiene ninguna consecuencia fiscal. Por lo tanto, la base fiscal del préstamo concedido será igual a 100. Y la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulta imponible en periodos futuros. Como por ejemplo, podemos dar que un préstamo recibido tiene un importe en libros de 100, el reembolso del préstamo no tiene ninguna consecuencia fiscal. La base fiscal del préstamo concedido será igual a 100. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al período presente y a los periodos anteriores deberá ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a los anteriores excede al importe a pagar por esos periodos, tal exceso deberá ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Acá encontramos lo que son las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias imponibles se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. En las diferencias temporarias deducibles se reconocerá un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuesto diferido aparezca por causa de reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Reconocimiento de un activo por impuestos diferidos. La norma indica que se reconocerá un activo por impuestos diferidos siempre y cuando se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores o con pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Criterios empleados. La norma indica que los criterios empleados para reconocer los activos por impuestos diferidos nacen de la posibilidad de que se puedan compensar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, y los cuales van a ser los mismos para reconocer aquellos activos por impuestos diferidos, pero que surjan de las diferencias temporarias.
La norma indica que la entidad debe evaluar la probabilidad si dispone de ganancias fiscales contra las cuales se pueda cargar las pérdidas o los créditos fiscales no utilizados, pero para ello debe considerar ciertos criterios, entre los cuales están: la entidad debe tener suficientes diferencias temporarias imponibles, o si hay ganancias fiscales en las que se pueda prescribir el derecho de compensación, o si las pérdidas fiscales se produjeron por causas identificables, o ya sea bien que la entidad disponga de oportunidades de planificación fiscal, las cuales vayan a generar ganancias fiscales. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. La norma indica que la entidad, al final del periodo, evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Después procederá a registrar los activos no reconocidos, pero para ello la entidad debe ver si se puede recuperar el activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. La norma indica que aparecerán diferencias temporarias cuando la base fiscal de estas sea diferente, pero cuando aparezcan estas diferencias temporarias pueda ser por la existencia de ganancias no distribuidas o por las diferencias de cambios. ¿Qué quiere decir esto? De que la controladora y la subsidiaria estén en países diferentes, o ya sea por la reducción en el importe en libros, el cual se disminuyó el importe recuperable de la misma. La entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos, excepto cuando la controladora, el inversor o participante en un negocio conjunto u operación u operador conjunto sea capaz de controlar la reversión de la diferencia temporaria, o que la diferencia temporaria no revierta en un futuro. La norma indica que la entidad también reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida en que sea probable de que se dispongan de ganancias temporarias, las cuales contra las cuales se pueda utilizar las diferencias temporarias, o que las diferencias temporarias no reviertan en un futuro previsible. Medición. La norma indica que la medición de los pasivos y activos no corrientes de tipo fiscal se procederán a medir por las cantidades que se espere pagar, o ya sea recuperar, de la autoridad fiscal, siempre y cuando utilizando la normativa y las tasas impositivas que se aprueben. La norma indica que también para la medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera que sean de aplicación en el periodo. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La norma indica que la contabilización
de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como los diferidos, deben ser coherentes con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Partidas reconocidas en el resultado. Cuando hablamos sobre partidas reconocidas en el resultado, hacemos referencia en dos partes fundamentales que son los impuestos corrientes y los diferidos. El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo. Y el impuesto diferido se trata de las diferencias en el momento del reconocimiento de los activos y pasivos. En otras palabras, son impuestos a cargo o a favor de la entidad que son atribuibles a la utilidad del periodo y que surgen de las diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales. La norma indica que el impuesto corriente y el diferido se reconocerán como ingreso o gasto e incluirán en el resultado del periodo, excepto en la medida en el que el impuesto surja de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, y de una combinación de negocios, distinta de la adquisición por una entidad de inversión. La mayoría de los pasivos y activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los gastos y los ingresos se incluyan en la ganancia contable de un determinado periodo y se computen dentro de la ganancia o pérdida fiscal de otro diferente. El correspondiente impuesto diferido se reconocerá en el resultado del periodo con los ingresos de actividades ordinarias por intereses, las regalías o dividendos, en este caso las que son recibidas al final del periodo al que éstas corresponden, y los costos de activos intangibles. Estos entran toda vez se hayan capitalizado según la NIC 38 mientras se deducen para efectos fiscales en el mismo periodo en el que incurrieron. El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar. Esto puede pasar cuando hay un cambio en las tasas o en las normativas fiscales. Cuando nosotros hablamos de cambios en las tasas o normativas fiscales, estamos hablando de una nueva ley de impuesto o una nueva reforma tributaria que contiene cambios que puedan afectar a los contribuyentes. Una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos. En este caso tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de activos por impuesto diferido son las cantidades de impuestos a las rentas recuperables en ejercicios futuros, o un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo. Partidas reconocidas fuera del resultado. ¿Cuándo debemos nosotros de reconocer los impuestos corrientes y diferidos fuera del resultado? Estos impuestos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocieron en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. Las normas internacionales de información financiera requieren o permiten que determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Ejemplo de estas pueden ser un cambio en el importe en libros. Cuando hablamos de un cambio en el importe en libros, esto sería procedente a la revaluación de las propiedades planta y equipo y de las diferencias de cambio que surjan de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Las NIF también requieren o permiten que ciertas partidas sean acreditadas directamente del patrimonio. Ejemplo de estas, un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas, este procedente de un cambio en las políticas contables de una empresa que se apliquen retroactivamente, y de los importes que surgen del reconocimiento inicial correspondiente del patrimonio de un instrumento financiero compuesto. En algunas circunstancias puede ser difícil determinar el importe del impuesto corriente y diferido relativo a las partidas reconocidas fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. En una combinación de negocios pueden existir diferencias temporarias. En este sentido, una compañía debe reconocer cualquier activo que resulte de impuesto diferido. Esto en medida en que cumpla con los requisitos de reconocimiento, y cualquier pasivo resultante de impuestos diferidos, tales como activos y pasivos identificables a la fecha de adquisición.
Por consiguiente, cuando hablamos sobre estos activos y pasivos por impuestos diferidos, están afectando el importe de la plusvalía o ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas que sea reconocida por la entidad. ¿Qué es una diferencia temporaria? Expresan el efecto de los impuestos en la valoración contable de los activos y pasivos de una empresa. Los impuestos generan diferencia en las cuentas de una empresa. Es aquí donde la contabilidad viene a destacar dos tipos de valoraciones de los activos y pasivos, la valoración contable y la valoración fiscal. Es decir, que remarca la influencia que ocasionan los impuestos en la valoración contable a futuro. Activos y pasivos por impuestos. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes si y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Gastos para el impuesto a las ganancias. Los gastos para el impuesto a las ganancias son relativos a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias. El gasto para el impuesto relacionado con el resultado del periodo es procedente de actividades ordinarias y se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultado y otro resultado integral. En pocas palabras, es el importe total que por este concepto se incluyen al determinar las pérdidas y ganancias netas del periodo, tanto en el impuesto corriente como en el impuesto diferido. Muchísimas gracias por su atención.